Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día vamos a conversar de un tema que ha salido en la prensa todos estos días. Se dijo con bombos y platillos que se inauguraba la primera estación que produce hidrógeno verde. Pero nadie nos ha explicado mucho, o por lo menos yo no lo he visto, no nos ha explicado mucho de qué se trata esto del hidrógeno verde. ¿De qué se trata cuando hablamos de energías limpias, de energías renovables? Vamos a conversar por esto con el señor Alex Godoy. Él es el director del Centro de Investigación de Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la UDD. ¿Cómo está usted? Muy buen día, gracias por recibirnos. Hola, ¿cómo está Miriam? Un gusto eh, de saludarte. Oiga, bueno, ya nos hemos visto en otras ocasiones. ¿Qué le parece que partamos entonces con lo que yo comentaba recién? Hemos hablado esto de que Chile ha sido pionero en el tema de producir por primera vez una molécula de hidrógeno, lo que va a ser capaz de alimentar, de darle energía a vehículos de una minera. Esta planta, tengo entendido que fue ahora acá en Colina, muy cerquita de Santiago. Me gustaría saber de qué se trata. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto del hidrógeno verde? A ver, el hidrógeno, independiente sea verde, amarillo, el color que le pongan, que en realidad es una palabra, es una frase en realidad inventada, ¿ya? Para Ujú. poder diferenciarlo en origen. El hidrógeno parte de la electrólisis del agua, en el cual una molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Si nosotros aplicamos energía eléctrica y obviamente un catalizador, uno es capaz de separar la molécula de oxígeno de las moléculas de hidrógeno y uno captura ese hidrógeno, ¿ya? Por tanto, es la ruptura de la molécula de agua. Dicho eso, lo que sale como producto de esta reacción es oxígeno e hidrógeno, y ese hidrógeno se acumula, ¿ya? Y ese hidrógeno es lo que se llama un vector energético porque tú puedes quemarlo directamente, ¿ya? Como gas, o puedes volverlo a convertir en agua. El hidrógeno entra el aire con oxígeno, pasa por un catalizador, que es un aparato dispositivo con algunos metales que permiten unir este hidrógeno al oxígeno y se vuelve a formar agua. Y producto de esa reacción se genera energía. Ah, perfecto. Entonces, ¿Ya? obviamente, los vehículos tienen que ser acondicionados para ser usados con Lo, este hidrógeno verde, digamos. no, eso es hidrógeno. ¿Ya? Lo que no he dicho es que para romper esa molécula del agua, yo necesito energía. Y esa energía es electricidad. Y esa electricidad puede ser producida por combustibles normales que tienen emisiones o por energías renovables. Entonces, si tú esa electricidad que la usaste para romper esa molécula de agua y tomar el hidrógeno, viene de, no sé, una planta de diésel o una planta de gas natural, significa que esa electricidad generó emisiones para eso, ¿entiendes? Entonces eso se le llama hidrógeno gris y se le llama verde aquella hidrógeno que es generado producto de energía renovable donde la generación de electricidad tiene muy pocas emisiones. Y por eso se le llama hidrógeno verde, porque ahí la electricidad viene de fuentes como la solar, como lo eólico. El hidrógeno gris podría venir de otro tipo, la electricidad podría venir de una planta de gas natural o de diésel, por ejemplo. Y por lo tanto ser Entonces, esa es tan la diferencia. y por lo tanto ser tan contaminante como cualquier otro. Yo siempre me preguntaba, por ejemplo, los vehículos que son eléctricos, esa electricidad igual se está produciendo, la que entra, digamos, al vehículo, igual se está produciendo por energías contaminantes, ¿no? Exacto, o sea, a pesar, muchas menos emisiones que si usaran, si los autos combustionaran benzina o diésel, pero sí esa electricidad tiene la parte de la matriz, tiene todavía fuentes a gas natural y a diésel, por tanto, ese auto eléctrico aumenta la demanda de electricidad
y esa electricidad ojalá que sea cada vez más renovable y menos basada en fuentes fósiles. Usted recién habló de energías renovables. ¿Qué diferencia hay entre una energía renovable y una energía limpia? ¿Son lo mismo? ¿Se usan como sinónimo? A ver, la energía renovable se acuña el término de acuerdo a la fuente renovable, ¿ya? No es que el petróleo no sea renovable, sino que siempre se atribuyó históricamente a fuentes renovables, por ejemplo, que se pueden renovar. Entonces, por ejemplo, la energía renovable es como la biomasa, ¿ya? La energía eólica es una fuente que se renueva por sí misma, ¿ya? Los solares más encima vienen del sol. Entonces, a eso se le llamó energías renovables. No obstante, energía limpia es toda aquella que tiene una baja emisión, porque digamos las energías renovables también tienen emisiones, pero más poquitas y muy poquitas, ¿ya? Entonces, dicho esto, las energías limpias son aquellas que tienen bajas emisiones. Por lo tanto, son homólogos a decir energías renovables, pero cuando nos referimos a energías limpias puede ser cualquier tipo de energía que tiene una baja emisión. Ya. No Ahora, son lo mismo, sino que la energía renovable se refiere a la fuente de origen y lo claro, limpio se refiere a la cantidad de emisiones. de emisiones Por lo, que exacto, provocan, claro. exacto. Por lo tanto, una energía limpia podría ser un sistema, por ejemplo, de baja emisiones como el hidrógeno, y sería limpia, pero el hidrógeno, digamos, si es fuente renovable o no, es del origen del agua. O sea, en un fondo, por eso digo que se utilizan como términos indistintos, pero uno se refiere renovable al origen de la fuente y limpio a en cuántas emisiones emite. Perfecto. Usted recién nombró varias formas de energía. Por ejemplo, la eólica, dijo, habló de la solar, habló de la biomasa. Cuéntame un poquito de qué se trata cada una de ellas, porque no sé si todo es tan claro con respecto de este tipo de materias que vienen apareciendo, ¿no? No son todavía de uso muy común. ¿Me puedes describir cada una de ellas más o menos así y tengo entendido que también el tema de las mareas, ¿no? Ahí también habría una posibilidad, sobre todo para Chile que tiene tantas costas, de tener una fuente de energía, la mareomotriz. ¿Me puede A comentar ver, brevemente cada una de ellas? la energía eólica es cuando el movimiento de un flujo o de una masa de aire pasa a través de un aspa, ¿ya? Es como un remolino, como los remolinos que uno veía con el organillero, uno soplaba y giraba. Ese movimiento que se genera producto del paso del viento genera energía en el eje axial que se llama, o sea, se mueve. Y ese movimiento es convertido en energía eléctrica, ¿ya? La energía solar hay de dos tipos. La energía solar que puede ser la fotovoltaica, en el cual el sol directamente actúa sobre un metal y ese metal lo convierte en energía eléctrica. Y la energía que tiene que ver con termosolar es cuando la energía del sol se pasa a un fluido como agua o como que se convierte en vapor y el vapor mueve la turbina, ¿ya? O un concentrador solar que concentra la energía solar en un punto y se genera energía directamente. O, por ejemplo, esos vidrios espectaculares que se ven solares porque todos los rayos del sol apuntan a un mismo punto. Entonces pasa un líquido que puede ser agua, se convierte en vapor y el vapor mueve la turbina. Es el mismo principio que tienen las plantas térmicas de las plantas a carbón o diésel o gas natural. La diferencia es que ahí se saca la energía de la combustión del combustible. Se quema el combustible y ese calor pasa al fluido que se convierte en vapor y el vapor mueve la turbina. Acá en vez de sacarlo de sus fuentes fósiles, lo sacamos del sol. A diferencia de la energía mareomotriz o undimotriz, que son dos, la energía mareomotriz de las mareas tiene el mismo principio que el principio de la energía eólica, porque el aire funciona como el agua, como un fluido. Entonces Ujú. son aspas, pero que en vez de estar así aspas del ventilador, pero en vez que están en el aire, están bajo el agua. Entonces cuando pasan las mareas, por eso se llama mareomotriz, las mareas dan vuelta esta aspa y cuando gira esta aspa se convierte en energía eléctrica.
Y la undimotriz es energía mecánica. Es como cuando tú tienes un bombín, en un bombín, cuando tú estás haciendo un bombín hacia arriba, hacia abajo, para Ujú, inflar una pelota, tú ujú. generas un movimiento. Y ese movimiento puede ser un flujo de aire que mueve un aspa y genera electricidad. Y en este caso, la undimotriz es como un bombín, pero que está impulsado por el agua que sube y baja. Eso es, en palabras muy simples, y no tiene más ciencia que eso, digamos. Tampoco es tecnología marciana, digamos. Esto no es tecnología de conversión, digamos, termonuclear en que conocemos 50 personas. No, son energías que tienen, son muy simples y se conocían hace muchos años, desde 1900. Perfecto. O sea que en buenas cuentas la mareomotriz y la hidráulica son más o menos lo mismo, con la diferencia de que uno está como por debajo donde pasan las mareas y la hidráulica es el agua, la fuerza del agua en realidad, que viene siendo lo mismo, ¿no es Exacto, cierto? Ya. exacto, Me eso faltó es. la biomasa. La biomasa es la combustión de la masa. Eso significa que es como la leña, o sea, es como combustionar masa, es quemar la masa en sistemas controlados y esa masa en sistemas controlados genera calor porque se combustiona y obviamente al combustionarse se transfiere ese calor al fluido, el fluido un vapor, vapor pone la turbina y así sucesivamente. Lo mismo que lo que se llama waste to energy, que es la combustión eh, controlada de la basura o de plásticos que ya no se van a usar también. Ya, perfecto. O sea que en realidad esa se está usando acá en Chile, el tema, por ejemplo, de la basura, No, usar ese, no, no se no, usa, ¿no? no, No no, está acá hecho no, acá. no Eh, está hecho acá. Cuénteme una cosa, ¿cuál es la gracia? O sea, más o menos lo logro entender, pero me gustaría saberlo de forma científica, de forma técnica. ¿Cuál es la gracia de Cerro Dominador? Que también fue hace un tiempo que se habló muchísimo. Es otra energía, Cerro Dominador o la otra que acaba de entrar, que es Pabellón, son Ujú. plantas de geotermia, que es distinto. Las plantas de ¿Ya? geotermia lo que hacen es extraer calor a partir de el calor de la Tierra, del magma de la Tierra. Entonces lo que tú haces es hundir un tubo muy cerca del magma que está muy caliente y por ese tubo pasa agua, el calor pasa del magma al tubo, del tubo al agua, el agua se convierte en vapor, el vapor mueve una turbina, eso es lo mismo, digamos, es el mismo principio termodinámico. Es el mismo principio. Perfecto. Y cuéntenos una cosa, a ver, mucho se ha hablado de que nosotros somos pioneros en esto y de que se pueda en realidad tener en muy poco tiempo, no sé si llegar a cero emisiones, pero por lo menos bajarla muchísimo, ¿no? Eh, ¿Es tan así? Ah, tengo entendido que hay varios proyectos que están avanzando sobre este tema y sobre todo ahora con el tema del hidrógeno. A ver, eh, el hidrógeno ya se produce en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que para Chile es un acto nuevo, pero en Alemania hay camiones de hidrógeno hace rato. Singapur los camiones de basura andan con electrolizadores. Entonces no es novedad, digamos. Es novedad que para Chile es la primera planta, digamos, pero creo que somos un poquito tercermundistas en celebrarlo, digamos, cuando estamos atrasados. Si aquí la única diferencia con el resto del mundo es que nosotros podemos utilizar energía eléctrica proveniente de la energía renovable. Eso es todo. Pero el hidrógeno existe hace mucho rato, los electrolizadores para sacar y convertir el agua en hidrógeno existen hace mucho rato, no los fabricamos nosotros, no hemos hecho nada nosotros. ¿Ya? No hemos fabricado ni un aparato nosotros. Entonces, digamos que la novedad exclusivamente es que por primera vez se produce en Chile, como la primera planta solar que alguna vez se puso. Pero en términos globales no somos pioneros en nada. Estamos muy atrasados, no somos pioneros, pero estamos muy atrasados respecto de No, los no, fíjate, países. hay otros más atrasados que nosotros. Nosotros somos pioneros en Sudamérica porque tenemos las ventajas y tenemos el poder económico para hacerlo. Pero no, fíjate, no somos ni los primeros ni los últimos, somos nomás. Y hay Ya. países que no están ganando y otros países, o sea, no están ganando. Hay otros países que van más avanzados, hay otros que han desarrollado la tecnología, etcétera. En algún momento usted habló de nuclear y aparece ahí un poco como un fantasma el tema de la energía nuclear. ¿Qué pasa con eso?
es demasiado peligroso, es algo que no está en estos momentos en ninguna tabla de ninguna sesión de ninguna corporación para conversar del tema. Es que es más caro, ¿para qué? ¿Para qué si es más caro? ¿Ya? ¿Y cuál podría ser entonces las posibilidades para Chile? Yo sospecho Es que la que no, eólica, es que es más caro, es más caro. O sea, el precio que nos cuesta a nosotros un megawatt solar es $28 el mega. La energía nuclear debe estar en $70. Es más caro, o sea, no compite. O sea, ni siquiera discutirlo es absurdo. ya, ya. O sea, ¿Cuál ni es, siquiera hemos entrado en temas de seguridad. Estamos hablando de que es caro. Entonces, ¿para qué vamos a discutir algo que va a ser imposible que en el mercado funcione? ¿Y cuáles Porque es más dirías tú caro. que son las posibilidades para Chile? ¿Cuáles son las posibilidades más ciertas dentro de lo que significa la producción, el precio, etcétera, digamos? ¿Cuáles son las posibilidades mayores para Chile? O sea, ya hemos demostrado que la única posibilidad es la energía renovable. No es que yo lo diga, lo hemos demostrado. Chile es un país de energía renovable y tiene que seguir en esa senda. Y ahora tenemos que pasar la producción de hidrógeno porque tenemos un exceso de energía renovable. Démosle eso. O sea, no más diagnósticos, si ya la evidencia habla por sí sola. Y eso es algo que nosotros le hemos demostrado al mundo, que energías que no han sido nunca subsidiadas por el gobierno han sido económicamente rentables. Así que hay que seguir en eso. O sea, Perfecto. no hay que ¿Qué proyectos vienen según lo que ustedes ven dentro de la academia? o sea, yo ya ni me meto en eso, pero van a abrir más solares, más eólica, más geotermia, hidrógeno y punto. No creo que venga una nueva planta de... Lo único que puede venir son sistemas de almacenamiento, por ejemplo, Miriam, que son baterías. Pero eso no es una tecnología, es algo que se compra. O sea, tú compras una batería como comprar una batería de un auto. Claro, claro. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de masificación, por ejemplo, de esta obtención de energía a nivel casero, a nivel de las personas? Estamos muy al debe, nosotros no fabricamos nada. Nosotros compramos afuera. ¿Ya? Entonces, la masificación depende de que nosotros logremos poner plantas acá y no hay plantas acá. Entonces, el costo siempre vamos a pagar como más. Chile se jacta de ser tecnológico, pero es mentira. Nosotros, es como decir que tú eres tecnológico porque te compraste el último equipo de la tele. Claro. ¿Ya? Eso no es ser tecnológico. ¿Ya? Porque al final el que desarrolla tecnología es otro. Y en ese sentido somos muy primitivos. Entonces, Ah, perfecto. la masificación va a depender de que nosotros tengamos quizás plantas acá para la región, para Sudamérica, Claro. pero estamos lejos de eso. Y tampoco creo que sea el interés de que nadie ponga planta. Entonces, un poco triste en eso, porque en realidad tampoco que tú te vayas a llenar de plantas solar o plantas eólicas. ¿Ya? O sea, no es que nos vamos a llenar, no, porque hay un número de tamaño y hay un margen para eso, entonces no lo veo, fíjate. Yo creo que todavía va a ser, yo creo que cuando empiecen a bajar más de precio y las tecnologías pasen de ser las más caras, las más caras hoy pasen a ser las baratas del día de mañana, nosotros vamos a comprar tecnología barata. Eso es lo que vamos a hacer, ¿cachai? Como los autos más sucios, ¿cachai? O sea, nos vamos a demorar en tener autos más eléctricos y híbridos acá porque hasta cuando bajen de precio y estén obsoletos los de Europa, van a ir para acá, ¿cachai? Siempre es Claro. mercado secundario. Ya. O sea, tú lo ves lejano todavía que se masifique. Es que la evidencia te dice que no, si esto ya lo sabíamos hace 15 años. Claro. Bueno, dale. Yo te agradezco la conversación de hoy día, nos esclareció muchísimo, me quedó mucho más claro cuál es esta batahola que se armó un poco con respecto de este hidrógeno verde, con el tema de Cerro Dominador que ha estado todos estos días en todas las pantallas, ¿no? En toda la prensa. Muchas gracias por haber estado hoy día, Alex, con nosotros. A ustedes y cuando quieran. Yo estoy siempre feliz y siempre disculpa la hora de mi atraso. Así que gracias No por te la presencia. preocupes, ¿Ya? no te preocupes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Seguro que le quedó mucho más claro esto de las energías limpias, de la energía renovable. ¿Qué sacamos con tener un auto eléctrico si le estamos metiendo la energía igual producida por la misma forma antigua, digamos, o por diésel o por gas, etcétera? Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Esto fue En Tiempos de Coronavirus.